¿Cómo está usted? Permítame hacerle una pregunta. ¿Cuál diría usted que ha sido la decisión más importante de su vida hasta este momento que usted ha tomado y que se dio cuenta inmediatamente o con posterioridad que había sido una decisión equivocada y costosa? Mientras usted piensa en esa pregunta, déjeme platicarle que la actual reina de Inglaterra, Elizabeth II, fue coronada el día 6 de febrero de 1952. Para este momento tiene ya más de 68 años en el trono y ha hecho un buen trabajo, creo yo. Lo interesante es que antes de ella reinó su padre bajo el nombre de Jorge VI. Y antes de su padre estuvo como rey, porque era el orden que correspondía, el hermano de su padre, o sea, su tío, quien fue conocido como Eduardo VIII, también llamado y conocido en la historia como el Príncipe de Gales. El Príncipe de Gales podría ser considerado como un rey sin corona, porque solamente gobernó por menos de 11 meses y además nunca fue coronado. La pregunta sería, ¿por qué no fue coronado? Déjeme decirle, a solamente unos meses de iniciar su reinado, Eduardo VIII tuvo la ocurrencia de proponerle matrimonio a una dama norteamericana de nombre Wallis Simpson, que para la realeza y la nobleza inglesa, una mujer norteamericana casada con el rey de Inglaterra era ya una bofetada. Pero encima de eso, Wallis Simpson había sido divorciada 2 veces. 2 veces. Sin embargo, Eduardo la conoció, se enamoró de ella y él quiso casarse con ella. El rey en funciones, como digo, todavía no había sido coronado, sabía que había un problema muy serio desde el punto de vista legal en toda esa cuestión de la realeza y los cánones, lo que se espera, etc. Él sabía que su decisión de casarse con esta mujer provocaría una crisis constitucional en su país. Ahora, es una decisión que él tiene que tomar y aparentemente ya la había tomado, pero la anunció. Y al anuncio, obviamente, causó un tremendo revuelo. Para comenzar, el primer ministro de Inglaterra dijo que no estaba de acuerdo. Y esa era una voz importante. No solo eso, los primeros ministros de los dominios ingleses también se opusieron a ese matrimonio, diciendo: el pueblo inglés jamás aceptará como reina a esa mujer. Eduardo sabía que el gobierno encabezado por el primer ministro de Inglaterra, una vez que éste renunciara, pues se desintegraría. Y él, como monarca, tendría que llamar a nuevas elecciones de primer ministro para que éste volviera a formar todo su gabinete. Nada más que al hacer eso, ya quedaría el precedente de que aquel primer ministro renunció por no estar de acuerdo con el rey.
De modo que el nuevo primer ministro que viniera tendría que estar de acuerdo con el rey. Y eso ya haría aparecer al rey Eduardo VIII como un rey, vamos a decir así, convenenciero, interesado, y ya no políticamente neutral, lo cual era muy, muy importante. El hecho es que Eduardo VIII jamás llegó a ser coronado. Fue conocido a lo largo de su historia como el príncipe de Gales y fue comisionado para ir a una parte y a otra. Estuvo en Francia por un tiempo, más que Francia y Alemania estaban muy cerca uno de otro, están muy cerca. Y no solamente eso, sino que en Alemania todavía había mucha presencia del nazismo y Eduardo VIII no dejaba de tener sus simpatías por los nazis que habían peleado con los ingleses. Total, que era un caos aquello de carácter político. Lo que hicieron los gobernantes o el nuevo rey, que era su hermano, fue enviarlo como comisionado a otra parte y terminó probablemente en algún otro sitio, allá en las Bahamas, me parece que fue donde terminó. Ya no tuvo cargos oficiales, simplemente se retiró a una vida privada, apoyado y sostenido, por supuesto, por la corona, pero sin ningún cargo oficial. El famoso príncipe de Gales. Con esto que le platico, usted podrá darse cuenta de que hay momentos en la vida de las personas, de usted, de mí, que se presentan como momentos trascendentales, que requieren, que demandan decisiones importantes, decisiones que marcan el rumbo de nuestra vida material y también en otros rubros. Podría ser la vida social o intelectual o profesional. Lo más terrible es que muchas veces esas decisiones también marcan el rumbo de nuestra vida espiritual. Es importante que nosotros tengamos conciencia de esto. En el caso que le acabo de platicar de Eduardo VIII, podríamos resumir la historia de su vida diciendo que fue un rey que cambió su reino por un amor. No cabe duda que es una frase y fue una decisión muy romántica, pero muy costosa. Y estoy seguro de que otras personas y otros personajes destacados también de la historia, de la sociedad, de la política, qué sé yo, han tenido que tomar decisiones como estas. No tan trascendentales, diría yo, pero hay una historia que le quiero platicar, que usted ya conoce, pero la quiero repasar con usted, que es una historia que también presenta a un hombre que tuvo que tomar una gran decisión. Estoy hablándole de Esaú. Usted lo conoce. Nada más que Esaú tomó su decisión no por cuestiones románticas, sino por cuestiones mucho, pero mucho más baladíes. Le invito a que examinemos este episodio de la vida de Esaú. Como sabemos, Esaú fue el hijo mayor de Isaac y de Rebeca. Isaac y Rebeca tuvieron gemelos, Esaú y Jacob, pero Esaú era el mayor, aunque haya sido por unos pocos segundos. Usted recordará que la Biblia dice que cuando nació Esaú, ¿verdad?, agarrado de su calcañar venía su hermano Jacob, como todavía luchando a última hora por ver quién era el que iba a salir primero. Esaú es un tipo interesante. No recibe mucha atención porque su carácter no es precisamente ejemplar. Pero es interesante, si usted lo analiza y ve los rasgos que describe la palabra de Dios por aquí y por allá, va a encontrar que es un personaje interesante y que desarrolla un carácter hasta cierto punto atractivo conforme va creciendo, desarrollándose, avanzando en la madurez. Para comenzar, la Biblia lo presenta como un hombre de campo. Eso que ni quede duda. Muy despreocupado.
un hombre con poca profundidad de carácter, cabezudo, impulsivo, como usted puede encontrar en las referencias a él. ¿Y por qué digo cabezudo e impulsivo? Pues en alguna ocasión su madre debió haber tenido alguna expresión que dijera: esas mujeres o esas muchachas no me gustan para nada que anden con ustedes. ¿Y qué hizo Esaú? Se fue y tomó 2 mujeres como esposas para darle una buena lección a su madre. Era diestro en la casa, por supuesto. Y como tal, como hombre de campo, como un hombre de aventuras, vivía al día, aparentemente sin preocupación alguna por las cosas más trascendentales, más importantes, por las cosas de carácter espiritual, digamos. Geniudo, como ya dije, dado a contrariar a sus padres, a dejarse llevar por lo que era del momento. Que vamos para acá, vamos para allá, que vamos para allá, ahora vamos para allá. Sin pensar, sin profundizar en a dónde lo podría llevar sus decisiones o sus acciones. Ese carácter ligero, nada confiable, evidentemente fue lo que llevó al escritor de la epístola a los Hebreos a describirlo, a mencionarlo como un hombre profano. Interesante sería ver exactamente qué quiere decir esa palabra, pero profano habla de muy poco interés y muy poca involucración en las cuestiones de carácter espiritual. Y califica y dice: profano que vendió por una comida su primogenitura. Sin embargo, como dice la expresión primogenitura, Esaú era el primogénito. Y además era muy amado por su padre, porque dice la Biblia que su padre comía de su casa. Aparentemente a Isaac le gustaba que su hijo Esaú le trajera: mira papá, lo que encontré ahora, maté un venado, maté un jabalí, maté eso. Vos prepara algo, ándale, una carnita y tráeme algo para comer. Y el padre y el hijo se ponían ahí a compartir y eran muy cercanos el uno al otro. Jacob, por otra parte, era más cercano a su madre. Yo no llamaría a Esaú un mal hijo. No creo que podría llegar a llamarle un mal hijo. Aparte de todo lo que ya he dicho, ¿verdad? Que no son muy buenas recomendaciones. Pero sí tendría que decir y reconocer que fue un hijo cabezudo, obstinado, decidido a conseguir lo que quería, cuando lo quería, sin importar el precio que costara. Eso lo quiero y se acabó. Fueron precisamente esas características que le estoy platicando, y todo ello está fundamentado en la historia, en la palabra de Dios. Esas características lo llevaron a ser el protagonista o uno de los protagonistas en el famoso episodio de la Biblia que encabeza con una línea diciendo: Esaú vende su primogenitura. La narración está en el libro de los Génesis, en el capítulo 25, a partir del versículo 27. Déjeme leerle este pasaje y platicamos un poco más acerca de eso. Dice: y crecieron los niños. Obviamente está hablando de Esaú y de Jacob. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo. Ya le he mencionado eso. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, más apegado a la casa, más reposado, más tranquilo. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Este es un tema muy interesante, lo hemos tocado en otras ocasiones, pero no vamos a desviarnos ahorita en ese tema. Continuamos leyendo el verso 29 y dice: y guisó Jacob un potaje. Ahora, Jacob está en la casa, probablemente es mediodía, un poco más de mediodía, no lo sabemos, no lo dice la palabra de Dios. Esaú se fue al campo de cacería. La de malas fue que no encontró nada, no pudo encontrar ninguna pieza. Tal vez vio algunas, pero no le llamaron la atención. El hecho es que, cansado y hambriento, decide volver a casa. Y cuando vuelve a casa, se encuentra con que ahí en la cocina, ¿verdad?, frente al fogón, está su hermano.
y está guisando ahí una cosa muy interesante y se acerca y lo ve y le parece atractivo y sabroso. Dice aquí, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Ese guiso rojo, la palabra rojo habla del nombre de un condimento, que evidentemente es el que le daba el color al alimento que estaba cocinando Jacob. Usted puede imaginarse la escena. Cansado, hambriento, frustrado, deseando irse a descansar, pero más motivado por el hambre, ve aquello, seguramente lo huele, evidentemente olía bien, se veía bien, y Esaú dijo, yo quiero de eso. Así es que dame. Como era hermano mayor, sentía que podía darle órdenes a su hermano menor. Pero aparentemente no contaba con la astucia del hermano menor, quien le dice, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Ahora, esa es una declaración muy arriesgada, muy bien pensada de Jacob. No fue algo que surgió allí en el momento. Usted puede imaginar la escena. Jacob y Esaú eran hermanos como los hijos que usted tiene en casa. Y tenían probablemente una dinámica muy parecida. Así es que llega el hermano mayor y le dice, quiero de esto, y el hermano menor se pone a negociar. Obviamente negocia algo que para él es importante. Dice la Biblia, entonces dijo Esaú, he aquí yo voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Qué manera tan especial de razonar de Esaú. Pero es como le decía, un tipo no muy profundo en su carácter, no muy centrado en las cosas trascendentes, importantes. Un tipo centrado en el aquí y en el ahora. Lo que yo quiero es esto, y lo necesito, y lo quiero ahora, así es que dámelo. Que hay que pagar un precio, encantado de la vida. Que el precio es alto, tú nomás di cuánto y yo te lo pago. Ese no es ningún problema. La dinámica de esta negociación es muy interesante. Otra vez, pero no quiero distraerme de la decisión fundamental. Vea usted el proceso de razonamiento de Esaú. He aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Algunas personas han dicho que estaba tan hambreado, tan hambriento, que pensaba que si no comía en ese momento se iba a morir. No, no es así. No es así. Lo que está pensando es, yo tengo en este momento 25, 30 años, no sé exactamente cuál sería la edad. Mi edad está para llegar a 100 años o qué sé yo. La primogenitura, pues, ¿de qué tratará? ¿Cuándo llegará? ¿Qué significará? ¿En qué me afectará? Me voy a morir y no voy a tener el beneficio de nada. Así que, ¿qué más da? Vamos a negociarla. Y evidentemente le aceptó el trato a su hermano. Nada más que su hermano le dijo, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Es una historia conocida hasta ese momento. No le he dicho nada nuevo, nada que no esté en la palabra de Dios, nada que usted no haya leído antes. Pero pensemos un momento en la situación. Podemos entender el momento. Algunos de nosotros probablemente no nos afecta tanto el hambre, pero habemos otros a los que el hambre nos empieza a dominar y nos empieza a manejar y tenemos que comer, porque de lo contrario algo trágico podría pasar. Usted puede pensar en algún ejemplo, a lo mejor usted es de los que caen en esa posición, ¿verdad? De hambre, hay que comer porque ya son las 12 o la 1 o las 3, la hora que sea, a la que usted está acostumbrado a comer y ya se le pasó y empieza a dolerle la cabeza y empieza a darle vueltas la cena y empieza usted a sentirse que le va a explotar. No, tengo que comer en este momento. Está bien, podríamos entender eso, pero dígame una cosa. ¿Qué precio estaría usted dispuesto a pagar por una comida?
Yo puedo recordar algunas escenas de mis viajes con diversas personas. Yo creo que yo soy una persona que más o menos soporta y maneja y tolera el hambre. Claro, tengo que comer como los demás. Pero recuerdo a algunas personas, no voy a mencionar sus nombres ahorita porque no quiero tampoco exhibirlos, pero personas que al empezar a sentir hambre empezaban a sudar y empezaban a limpiarse la cara con las manos así. Y si yo volteaba a verlos, vamos a decir, vamos en un auto por una carretera y no hay nada a la mano, volteaba a verlos y su expresión era como de que el hambre ya me está llegando. Y recuerdo algunos otros que dicen, parémonos a comer ahora ya, porque si no yo voy a explotar. Bueno, a lo mejor es un restaurante que está fuera de mis alcances económicos. A lo mejor es un lugar demasiado caro. A lo mejor no traigo el dinero para los gastos. Vaya, se pueden dar innumerables situaciones. Yo estoy de acuerdo, tenemos que comer, pero ¿a qué precio? En el caso de Esaú y de Jacob, la situación está muy definida. Ahí no hay dónde ir a otra parte a buscar un restaurante. Ahí no hay a quien ir a tocar la puerta y pedirle un taco para matar el hambre. Ahí es aquí y ahora o simplemente no va a ser. Esaú estaba dominado por su hambre. Jacob estaba en otra dimensión y negoció. Ahora, ¿de qué se trataba la primogenitura? Porque ese fue el precio del negocio. ¿Qué era la primogenitura? Déjeme decirle en los términos más sencillos que yo pueda encontrar. La primogenitura era una especie de bendición de carácter espiritual, pero su cumplimiento estaba indefinido en el tiempo. Yo no podía decirle a uno de mis hijos, si yo hubiera vivido en aquellos tiempos, yo no hubiera podido decirle, la primogenitura te va a traer bendición dentro de 5 años, o 10 años, o 15 años, tú vas a disfrutar de esto, o te voy a dar esto, o vas a tener este privilegio. No, no, no. Simplemente era una bendición extra, digámosle así. Era una doble porción, si usted quiere, pero indefinida en el tiempo e indefinida en cierto aspecto en cuanto al carácter, porque tenía que ver simplemente con el establecimiento del reino de Dios en la tierra y con el nacimiento del Mesías. ¿Y cuándo iba a ser eso? Las personas antes de la venida de Jesucristo estaban en tanta oscuridad o luminosidad, depende de cómo lo vea, como estamos nosotros ahorita en esta época respecto de la segunda venida de Cristo. Tan como puede ser mañana, hoy mismo, puede tardarse mucho tiempo. Así que era una promesa de cumplimiento indefinido. Realmente eran las promesas que Dios le había hecho a Abraham y que Abraham se las había pasado a su hijo Isaac. Y ahora Isaac se las está pasando a su primogénito, Esaú. Y Esaú las está teniendo en poco y las está cambiando por un potaje rojo, por un plato de lentejas. Es muy posible que Jacob y Esaú hayan escuchado a sus padres varias veces hablar acerca del asunto de la primogenitura. Es posible que Rebeca le haya dicho a su esposo, es que este muchacho mayor, Esaú, no me gusta su carácter, es que mira, es así, es asá, y quién mejor que una madre para conocer a los hijos. Y es posible que el padre le dijera, pues sí, yo sé, tal vez tenga razón, pero sea como sea, él es el primogénito, él es el que nació primero, él es el que merece la bendición. Y los hijos lo oían. Y los hijos más o menos conocían la naturaleza, sabían en qué consistía la primogenitura. Yo pienso que si Esaú hubiera estado seguro de que la primogenitura implicaba un privilegio cercano, algo así como de que tú como primogénito tienes la autoridad de mandar en todo esto, o tú como primogénito vas a recibir esta cantidad dentro de tantos años, a lo mejor Esaú no hubiera negociado con tanta ligereza. El hecho es que al ser una promesa
de cumplimiento indefinido, lo que él sabía era que en ese momento o comía o se moría de hambre. De todos modos se iba a morir, razonó él. Me voy a morir. ¿Y de qué me sirve entonces la primogenitura? No va a servir para nada. Por eso es que estuvo tan dispuesto a negociarla. Ahora, hay que también reconocer, y yo no sé si usted ha pensado en esto o no, porque también esto nos habla del carácter de Jacob en cierto aspecto. A Jacob, es cierto, en ese momento él negoció la primogenitura y su hermano se lo juró. Y sus padres lo hicieron, ¿verdad? Un poco engañado Isaac. Pero Dios pudo haber cambiado eso. Y no lo cambió. De manera que hay una dimensión ahí eterna, divina, que está jugando en esta negociación. Pero el hecho es que, le decía, la primogenitura no le trajo ningún beneficio ni inmediato a Jacob. Dígame, ¿en qué forma lo afectó para bien? Al contrario, la historia que conocemos es que por ese acto que después Esaú evaluó y que dijo, me viste la cara, ¿verdad? Y se declaró engañado. ¿Por qué? Porque Jacob engañó a su padre con la ayuda de su madre, si usted quiere. Sea como sea, esa es otra historia. Pero Esaú le dijo, tú ahorita estás vivo. Mi padre ya está muy viejo. En cuanto él se muera, tú mueres. Así era la situación entre estos hermanos. ¿Cuál fue el beneficio entonces que le trajo a Jacob el hecho de negociar la primogenitura? Fíjese lo que le pasó. Después de esa amenaza de su hermano, ¿qué hizo? ¿Se acuerda? Tan pronto como Isaac murió, le dijo a la mamá, ¿sabes qué? Ven para acá. Tu hermano ha dicho que te va a matar, así es que mira, ¿sabes qué? Vete. Antes que las cosas, antes que tu padre muera, antes que las cosas se pongan críticas, ¿para qué voy a perder yo a mis dos hijos el mismo día? Uno porque me lo mataron y el otro porque mató a su hermano. Y usted conoce la historia. Mandan a Jacob allá al norte, a las tierras de Padán Aram, con su tío. Y la historia nos dice, yo no sé si usted la ha examinado o recuerda los detalles, que cuando Jacob salió huyendo de la casa paterna, no llevaba consigo nada. Posiblemente llevaría algunas monedas para el camino, posiblemente llevaría la ropa necesaria para pasar las noches, pero acuérdese, al menos la narración bíblica nos dice que él pernoctaba en el camino. Y así fue como tuvo una noche, una de las experiencias más maravillosas de su vida, cuando el sueño de aquella escalera, de la que subían y bajaban ángeles, al grado que cuando él se levantó dijo, este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Pero cuando se fue no llevaba nada, absolutamente. Son detalles muy interesantes de la narración. Más adelante, cuando ya Jacob vuelve, más de 20 años después, él da un detalle muy interesante. Se lo voy a dejar que usted lo busque, porque Jacob le dice, ¿verdad?, que cuando él se fue de su tierra, allá al norte con su tío, dice, no llevaba más que lo que llevaba puesto y este cayado, dice, y este cayado. Como pastores que eran, su cayado era insustituible. Y cuando Jacob se va, ¿quién es el beneficiado? Pues Esaú, porque le queda todo el campo libre para disfrutarlo, para explotarlo, para cazar, para engrandecer sus ganados, para todo aquello. Nada más que todo aquello requería mucho trabajo. Y además, cuando Jacob vuelve, más de 20 años después, ¿se acuerda usted lo que Jacob hizo? Cómo estuvo mandando emisarios con regalos para su hermano,
porque tenía miedo de que su hermano le fuera a cobrar la deuda, la vieja deuda, y lo matara. Y cuando se encontraron finalmente los hermanos, lea usted la historia y va a encontrar que Jacob, a pesar de que él tiene ahora la primogenitura, ¿verdad?, la cual no ha disfrutado para nada, le dice a su hermano Esaú, mi señor. Y cuando habla de sí mismo delante de su hermano, dice, tu siervo. Son detalles muy interesantes del carácter de Jacob. Y son cosas que nosotros haremos bien en tomar en cuenta. Lo cierto es que todo lo que estaba de por medio con la famosa primogenitura era quién sería el heredero de las bendiciones prometidas por Dios en su pacto con Abraham. Jacob, por un lado, anhelaba ser el heredero de esas bendiciones, mientras que Esaú, por el otro lado, no tenía el mayor aprecio por esas promesas. Para él eran eso, solamente promesas. Este es aquí el corazón del asunto. El resumen de toda esta narración lo tenemos en el versículo 20, en Génesis 25, en el versículo 34, que dice así. Después de la negociación aquella y todo eso, volvemos y dice, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Note usted la expresión que continúa aquí, porque es una expresión sumamente atractiva e interesante. Dice, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Cuando yo estaba leyendo este pasaje por enésima vez, no pude menos que ponerle atención. Me cautivó. Dije yo, qué interesante, qué interesante. 4 verbos casi idénticos en su estructura, seguidos de una frase complementaria, editorial o explicatoria. Interesante. Cuando yo vi este pasaje, dije yo, seguramente que en esas palabras hay mucho contenido de carácter teológico, de carácter espiritual. Lo que pasa es que las traducciones son muy limitadas. Voy a ver, yo no soy ningún experto conocedor del idioma hebreo, pero hay muchas ayudas hoy en día en las redes. Y dije, voy a ver, voy a estudiar, voy a ver cada palabra, a ver qué es lo que dice, porque seguramente ahí está el tesoro. ¿Y sabe qué? No encontré ninguna cosa diferente. Las palabras en español dicen exactamente lo mismo que dicen las palabras en hebreo. Si acaso, la única diferencia sería que en la última parte, donde dice, comió y bebió y se levantó y se fue, la expresión final de ese texto diría, y se fue por su camino. El español está bien, lo explica. Se fue, simplemente se fue. ¿A dónde? A sus cosas. Encontré que el idioma hebreo dice, y se fue por su camino, a lo suyo, a lo que siempre estaba él orientado, a sus cosas personales. Ni siquiera un pensamiento, ni siquiera una pregunta como, ¿qué estoy haciendo con esta negociación? En el momento de negociar con Jacob. En el momento de estar comiendo, ¿no le entraría el arrepentimiento? ¿No habría llegado a pensar, esto que estoy haciendo no está bien? No puedo tener tan en poco este privilegio espiritual. Soy el primogénito. Y no es porque yo lo merezca, es simplemente porque Dios me lo ha dado. Es por la gracia de Dios que yo nací primero y eso es todo. Pero debe tener algún significado, algún valor. No, para nada. Él simplemente, como tan en boga se dice, ya comí, ya bebí, ya no tengo nada que hacer aquí. O simplemente a mí lo que me importa es comer. Póngame la comida en la mesa. Oye, pero que la primogenitura no me importa. Hagan con ella lo que quieran. Esa es la actitud de Esaú, perdón. No es por nada que el episodio termina con una nota del escritor, un comentario que dice, así menospreció Esaú la primogenitura. Así menospreció Esaú la primogenitura.
el derecho que pertenecía a Esaú. Él no había hecho nada para ganarlo. Él no había estudiado, ni trabajado, ni luchado, ni nada. Él simplemente había nacido primero. Y él no había tenido nada que ver en ese asunto. Nada. Y aún así, la primogenitura era un símbolo de bendición eterna. Todavía hoy en día, ser el hijo mayor en una familia es un privilegio. Al menos en una familia cristiana, ecuánime, tradicional. El hijo mayor lleva un peso específico diferente. ¿Qué hizo Esaú? Lo que hizo fue repudiar, menospreciar aquella bendición por ser tal vez intangible, por ser tal vez invisible, a cambio de un plato de lentejas. Y eso para mí acarrea un simbolismo y describe lo que muchas personas, creyentes y no creyentes, están haciendo hoy en día. Te pregunto, ¿será que esta historia te describe a ti, hermano creyente, que has sido salvo por la sangre de Jesucristo, pero que estás dispuesto a actuar como un no creyente simplemente porque se te acomoda? Porque a ti lo que te importa es lo tuyo. ¿Que qué van a decir los hermanos? Que eso no me interesa. ¿Que qué va a decir el pastor? Tampoco me interesa. ¿Qué va a decir el Señor? Ya veré cuando llegue y vaya con el Señor a ver qué dice, a ver cómo le respondo. ¿Será esa la actitud? ¿Será que eres un creyente y los hermanos de la congregación tienen una buena opinión de ti, pero en lo profundo de tu corazón sabes que estás teniendo muy en poco tu vida cristiana, tu lectura bíblica, tu oración y sobre todo tu testimonio personal ante tu familia? Viene a mi mente la vida de mi padre, que murió ya hace cerca de 50 años. Yo no puedo olvidar su ejemplo, su testimonio, su espíritu de servicio, su fidelidad, su entrega, su sacrificio, incluso por tal de estar cerca del Señor y servirle. Los resultados están ahí. Sus hijos, los descendientes, al menos la primera generación. Ya la generación que sigue es responsabilidad nuestra. Y si nosotros hemos fallado, el resultado se verá en nuestros hijos. ¿Será acaso que tú estás ahorita teniendo en poco, menospreciando tus privilegios como cristiano? O tal vez tú te consideras un buen creyente, pero tienes en poco el ir al templo. Te parece una pérdida de tiempo. El acercarte a los hermanos, el hablar con ellos, el conocerlos, el intimar, el expresar el amor cristiano, el dar y recibir. Dice la Biblia que más bienaventurado es dar que recibir. Pero también hay mucha bendición en recibir, mucha. Yo he tenido que aprender por las muchas expresiones de personas que se han acercado a mí y me decían: pastor, déjese querer. A mí se me hacía que yo no tenía derecho. Sin embargo, vencí esa resistencia y mostré disposición a recibir. Y qué bendición, qué bendición. La interacción con personas en lo individual, hombres, mujeres, jóvenes,
adolescentes, el sentir el cariño de la congregación, el respeto, el aprecio, la valoración. Tantas cosas. ¿No será que tú estás teniendo en poco esas cuestiones? Las cosas que te pueden traer bendición espiritual ahora y en la generación que sigue y en la otra. Dime, ¿las estás valorando o las estás menospreciando? Y quizás podría yo hacer aquí una aplicación no muy forzada. Probablemente tú ya le pediste a Jesucristo que viniera a tu corazón, que perdonara tus pecados, que te salvara, y Él lo hizo. Pero tú con eso te estás dando por satisfecho. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de obedecerlo. Y tal vez tú dices, sí, yo tengo mi Biblia, yo la leo, yo estudio. Sí, pero ¿qué me dices acerca del paso del bautismo? ¿Cuántos de los asistentes a nuestra iglesia o a otra iglesia van porque les gusta el mensaje, van porque les gusta el compañerismo, van porque les gustan los cantos, van porque les gusta la predicación o la enseñanza, van porque sienten satisfacción de estar ahí, pero no quieren compromisos con la iglesia? Por lo tanto, cuando llega la cuestión del bautismo, dicen, no, gracias. ¿No será que estás menospreciando esa bendición? ¿Qué hay de tu compañerismo con la iglesia a través de la observancia de la Santa Cena? ¿Cuándo fue la última vez que participaste de la Cena del Señor? ¿Te das cuenta de lo que te estás perdiendo? ¿Te das cuenta que estás mostrando menosprecio por cosas sumamente valiosas? Y termino con esto. Tal vez tú dices, yo tengo mucha simpatía y mucho respeto por los cristianos. Es más, yo asisto de vez en cuando a los cultos, o he asistido, invitado por algún amigo o amiga que me aprecia y se preocupa por mí. Pero tú en particular, si yo te preguntara, ¿has entregado tu vida a Cristo? ¿Le has pedido que venga a tu corazón? ¿Le has confesado tu pecado? ¿Le has pedido que sea tu Salvador? Sí, es cierto, tienes respeto por el culto, te agrada la forma en que se portan las personas, aprendes algunas cosas valiosas, incluso tal vez las pones en práctica, pero tú todavía no te decides a dar el paso de entrega a Jesucristo. Permíteme decirte esto, con todo respeto. Estás como Esaú, menospreciando las cosas santas. Y tú dices, ¿qué necesito hacer? ¿Qué debería hacer? Tú necesitas enfrentarte al Señor cara a cara. Tú necesitas confesarle abiertamente y verdaderamente que eres pecador. Tú necesitas reconocer que hasta ahora le has tenido en poco, pero consciente de que Él derramó su sangre para que tú pudieras tener perdón de pecados y vida eterna. Tú necesitas buscarlo. Déjame hacerte una sugerencia. ¿Por qué no buscas a ese amigo o amiga cristiana que dices que aprecias, que acompañas, que respetas, y le dices, oye, yo quiero recibir a Jesucristo como Salvador personal? ¿Podrías ayudarme? Él te orientará o ella te orientará. No seas como Esaú. No menosprecies las cosas santas. ¿Me acompañas a orar? Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias por estos sencillos pensamientos. Permite que a los que ya somos hijos tuyos nos haga pensar con profundidad
¿Estaremos acaso despreciando las cosas santas? Que tengamos una reflexión profunda, honesta, sincera, y que tomemos las decisiones correctas y no seamos como Esaú, que simplemente satisfizo su necesidad, su deseo, su gusto, y siguió por su camino como si nada. Si alguna persona que no te conoce ha llegado a la conclusión de que te necesita y te quiere en su vida, Señor, tú muéstrale el camino. Guíalo a una persona que lo pueda ayudar, o hazlo buscar a una persona para que lo ayude. Pero haz que eso quede resuelto cuanto antes. Todo esto para tu honra y gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén.